Hola, hoy vamos a revisar un problema muy interesante en cinemática unidimensional, considerando movimiento uniformemente acelerado y revisando un concepto muy interesante que es el concepto de movimiento relativo. Vamos a dividir el problema en dos partes. La primera parte va a ser sin aceleración y la segunda parte va a ser con aceleración. Vamos entonces a revisar el problema. En la pantalla ven ustedes el enunciado. Tenemos que en el Far West un tren viaja a 75 kilómetros por hora con esa rapidez hacia la derecha y es atacado por forajidos que lo persiguen a caballo a una rapidez de 40 kilómetros por hora. Entonces desde el tren un hombre dispara a uno de los bandidos que está a 50 metros de distancia. La pregunta es, ¿cuánto se demorará la bala en impactar al bandido? La bala viaja a 200 kilómetros por hora. Entonces acá yo he dibujado un sistema de coordenadas donde he puesto al jinete en el origen, en el tiempo 0, donde empiezo a contar el tiempo. Y también he puesto de punto rojo, que sería el punto de impacto, en ese caso, en un tiempo t desconocido, que esa es lo que nos están preguntando. La coordenada xj, que vendría siendo la posición del jinete, debe ser igual a la posición de la bala. Esa sería entonces la ecuación. ¿Cómo analizamos este problema? Aquí viene un concepto muy interesante que se llama velocidad relativa. La pregunta es, ¿a qué velocidad realmente llega la bala a impactar al jinete? La respuesta es, no son 200 km por hora. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. La velocidad de la bala, esa que aparece 200 km por hora, es la velocidad con que sale del cañón. Es decir, es la velocidad relativa al cañón del revólver. Pero fíjense que el tren se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, la velocidad que observaría alguien que estuviera parado en el origen o estuviera detenido no es 200 km por hora, sino que es 200 menos 75. Y eso es lo que voy a revisar ahora en este esquema. Fíjense la situación que estoy describiendo. La bala es, esta 200 km por hora es la velocidad con que sale del cañón. Pero recuerden que el tren se está moviendo hacia la derecha a 75 km por hora. Por lo tanto, alguien que esté fuera observando no va a ver que la bala se mueve a 200 km por hora, sino que lo que va a ver va a ser una velocidad neta, que es 125 km por hora. Para entender esto mejor, imagínense que el tren fuera viajando a 200 km por hora hacia la derecha. Al disparar, ¿qué pasaría con la bala? La bala quedaría directamente, vamos a suponer que estos sean 200, la bala simplemente caería al suelo y nunca llegaría al jinete. Por otro lado, nos podemos imaginar otra situación más crítica. Supongamos que el tren fuera viajando a 300 km por hora y alguien dispara al jinete a 200 km por hora. ¿Cuál sería el resultado? Que la bala, en vez de viajar hacia el cliente, viaja hacia la derecha a 100 km por hora. Por lo tanto, ahí tenemos un caso de velocidad relativa. Es así que la velocidad que hay que considerar no son 200 km por hora, sino que son 125 km por hora. Entonces, ahora pasemos a establecer las ecuaciones itinerarias o ecuaciones de movimiento de cada uno de los móviles que estamos considerando, en este caso el jinete y la bala. La ecuación para la bala es esta, bastante simple. No hay aceleración, donde B0 es la posición inicial, que en este caso son 50 metros. Velocidad de la bala son 100 menos
125 kilómetros por hora. ¿Por qué menos? Porque se dirige hacia la izquierda. Estrictamente deberíamos estar trabajando con vectores. Es decir, la forma de expresar la velocidad debería ser menos 125i, ¿cierto? Pero como estamos trabajando en un problema unidimensional, por lo general uno se olvida del vector unitario y trabaja solamente con las cantidades con signo, es decir, cuando se dirige hacia la izquierda usamos el signo negativo y cuando alguien se dirige hacia la derecha usamos el signo positivo. Es mucho más simple. Es así que al reemplazar los valores en la ecuación me va a quedar esta expresión. Me va a quedar entonces x de la bala o posición de la bala en cualquier instante está dado por 0.05, que son 0.05 kilómetros, porque tuve que convertir metros a kilómetros porque las velocidades están dadas en kilómetros por hora. Esa sería entonces la ecuación de movimiento de la bala en cualquier instante. Por otro lado, la ecuación de movimiento del jinete está dada por esa expresión, que es la misma que está arriba, pero ahora con sus índices diferentes para diferenciar un objeto de otro. Y en este caso hay que considerar que la posición inicial del jinete es 0 porque parte del origen. De tal forma que la ecuación queda de la siguiente forma. Nuevamente acá la velocidad en realidad es 40 km por hora y hacia la derecha. Pero acá vamos a usar, ¿cierto?, solamente números positivos o negativos, en este caso positivo, para indicar que el jinete se dirige hacia la derecha. Enseguida, ¿cuál es la condición para que la bala impacte al jinete? Es que esto sea igual a esto, es decir, xb es igual a xj. Eso es lo que acabo de escribir ahí. xj es igual a xb. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en la siguiente expresión. Esto es el resultado de igualar esto con esto. Y como pueden ver, tenemos una ecuación de primer grado en t. Por lo tanto me queda 0.05 es igual a 40 más 125. Me queda entonces igual a 165t. Al despejar t, encontramos que t vale 0.000303 horas. Es un número bastante feo, así que lo convertimos a segundos para que tenga más realismo, digamos. Es decir, la bala se demora 1.09 segundos en impactar al jinete. Bastante poco tiempo porque obviamente la bala va a gran velocidad, 125 km por hora. Además el jinete se está acercando al tren, por lo tanto menos tiempo se va a demorar la bala. Enseguida, la pregunta es ¿cuánta distancia alcanzó a avanzar el jinete antes de ser impactado? Bueno, usamos la ecuación del jinete, que es 40t. Y bueno, ¿cuál t usamos? Usamos el t en horas. Pero yo en este caso hice un pequeño cambio para simplemente que me diera el resultado en metros. En el fondo lo que hice fue hacer una conversión de unidades. ¿Ok? Es decir, el resultado es que el jinete alcanzó a avanzar 12.1 metros antes de ser impactado. Bueno, eso concluiría entonces esa sería la respuesta al problema. Pero acá podemos hacer algo más interesante. Considerar que ahora, por ejemplo, el jinete se da cuenta de que le van a disparar. Así que decide frenar. Al oír la palabra frenar, uno inmediatamente está diciendo que está con aceleración negativa. Entonces, vamos a suponer que frena 4 metros por segundo al cuadrado. Es decir, cada segundo su velocidad disminuye en 4 metros por segundo. Esa es la interpretación. Entonces la pregunta es la misma.
en cuánto tiempo se demora la bala en impactar al jinete. ¿Podemos adelantar el resultado? No, pero podemos decir que el tiempo va a ser menor, porque como el jinete va a estar frenando, va a estar disminuyendo su velocidad, por lo tanto va a avanzar menos, y eso significa que la bala va a tener que recorrer una mayor distancia. Eso es lo que podemos adelantar. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones de movimiento? Bueno, la bala no varía su forma porque su movimiento sin aceleración, así que la ecuación de movimiento es la misma que antes y expresada en números ahora es esta. Ahora yo aquí hice un cambio porque me di cuenta de que trabajar con kilómetros y horas no es muy realista, o sea, no me doy cuenta de lo que está pasando. Así que lo que hice fue transformar kilómetros por hora, en este caso 125 kilómetros por hora, lo transformé en metros por segundos y es por eso que aparece esta cantidad aquí, sería esta que está acá. Ahora, en el caso del jinete, la cosa es un poco más complicada porque ahora el jinete tiene aceleraciones y la ecuación de movimiento no es tan simple, no es tan simple como la que usamos anteriormente, sino que tenemos que usar esta expresión, donde está involucrada entonces la aceleración. Por lo tanto, lo primero que hice fue transformar 40 km por hora, que sería la velocidad inicial del jinete. Por lo tanto, la ecuación de movimiento del jinete ahora es muy parecida a la anterior, pero al caso anterior, tiene aceleración, pero tiene este término que me da cuenta de la aceleración. Ahora, la aceleración es negativa porque el jinete está frenando. Por eso que aparece un menos 4. Recuerden que el enunciado era 4 metros por segundo, pero al decir frenando, ya debo considerar esa aceleración con signo negativo. Por lo tanto, la ecuación de movimiento del jinete es esta. Obviamente acá también en la misma situación que la primera parte del problema, el XJ0 es 0 porque parte del origen, así que por eso que la ecuación queda tan simple como esta. Bueno, acá también se establece la misma condición que antes, de que la coordenada del jinete y de la bala tiene que ser la misma para que la bala impacte el jinete. Y al resolver la ecuación, al establecer la igualdad me queda esta expresión, donde obviamente esta parte viene de ahí, y la otra parte viene de la ecuación que está a la izquierda, digamos, esta viene de acá. Me queda esta ecuación cuadrática y obviamente vamos a tener que usar nuestra famosa fórmula de cuadrática para resolverla o usar una calculadora. Y el resultado es el siguiente. Como es cuadrática, obtenemos dos soluciones. La primera solución es 1.15 segundos. Es un resultado razonable porque recuerden que en el caso anterior, cuando no había aceleración, el tiempo era 1.09 segundos. Ahora el tiempo es mayor, un poquito mayor. Y tiene sentido porque ahora como el caballo está frenando, avanza menos, por lo tanto la bala tiene que viajar más tiempo para impactar al jinete. Y podemos decir entonces que ¿cuánto alcanzó a avanzar el jinete? Bueno, utilizamos cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea para la ecuación del jinete o de la bala. En este caso yo usé de la bala porque la ecuación del jinete contiene una cuadrática acá, entonces elevar al cuadrado es, bueno, cuestión de gustos. Me dio que la posición de la bala o la posición del jinete es de 10.1 metros. Es decir, también tiene sentido porque en el caso anterior
la bala impactó al jinete en la posición 12.1 metros. Y ahora fue menor. Es decir, como el jinete avanzó menos, la bala recorrió más distancia, por lo tanto, está a menor distancia que del origen. Ahora, esta incógnita que está acá. Bueno, la matemática me da dos soluciones. Pero esto es un poco intrigante porque ¿qué significa que T2 igual a 43.5 segundos? Exijo una explicación. 43.5 segundos. La primera solución, 1.15 segundos, tiene sentido. Pero 43.5 segundos, como que la bala nunca alcanzó al jinete. ¿Podremos dar una explicación a esto? Bueno, yo tengo la siguiente explicación. Me parece razonable, a lo mejor no es la mejor, yo creo que sí. Es que la matemática siempre me da, como es cuadrática, obviamente uno dice no tiene sentido, pero uno tiene que explicar por qué no tiene sentido. No solamente descartarla así de plano. Lo que yo imagino es que, a ver, lo primero que puedo hacer es reemplazar ese t en una de las dos ecuaciones, ya sea la ecuación de la bala o la ecuación del jinete. En este caso, la ecuación de la bala, que es 50 menos 34.7 t. Sería esta ecuación que está acá. Esta ecuación. Entonces, reemplazo los 43.1 segundos y me da que la posición es 1400 menos 1459 metros. Nuevamente parece inexplicable. ¿Por qué podrá estar ocurriendo ahí? Es como que la bala impactó en una posición anterior a donde está el jinete en T igual 0. Entonces lo que hice fue lo siguiente, es mediante esta expresión que me da la expresión para la velocidad, reemplacé los valores que corresponde, en este caso v sub j0 menos 11.1 metros. O sea, ¿qué es lo que hice en realidad? Fue suponer que cuando el jinete se dio cuenta que le iban a disparar, frenó instantáneamente, lo cual no es muy realista, pero a lo mejor frenó instantáneamente y aceleró hacia atrás, es decir, se dio la vuelta y empezó a acelerar a 4 metros por segundo al cuadrado. Y eso se expresa mediante esta expresión, es decir, puse menos, fíjense que acá es interesante porque puse menos 11.1 metros, es decir, en el fondo supuse que el jinete se dio la vuelta, giró y avanzó a 40 km por hora, pero hacia la izquierda. Y empezó a acelerar hacia la izquierda también, a 4 metros por segundo, de acuerdo a los datos del problema. Y al reemplazar esos valores me dio que a los 43.5 segundos el jinete tenía una velocidad de menos 185 metros por segundo, o sea, una gran velocidad. Es decir, se dio cuenta que le iban a disparar, dio la vuelta con la misma rapidez, pero para el otro lado, y con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esa situación es la que me está mostrando la solución matemática. Y es lo que yo acabo de
escribir ahí, es decir, se dio la vuelta al jinete con una rapidez de 40 metros por segundo hacia la izquierda, perdón, 40 kilómetros por hora hacia la izquierda. La bala sigue teniendo la misma velocidad y acelerando hacia la izquierda, de tal manera que en esa situación la bala alcanzaría al jinete en 43.1 segundos. Esa sería entonces la explicación que doy por qué la matemática me da este resultado aparentemente absurdo. No es el resultado que me piden en la solución, pero es como una segunda solución, una segunda opción o alternativa, una situación. Entonces la matemática ha encontrado otra solución y me parece que es, bueno, bastante interesante. Así que hasta aquí el problema. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.